Estuvimos viendo sobre clases. Sabemos que una clase al ser instanciado, se convierte en un objeto. Ese objeto puede haber más de un objeto dentro de una clase y cada objeto tiene tres partes: una identificación, unos atributos y unos métodos. ¿Ok? Nosotros habíamos visto en clases anteriores, haciendo este trabajo de la clínica odontológica, que finalmente hemos quitado algunas clases de ese lugar en donde hay paciente, recepción, agenda y doctor. Para resolver este ejercicio, entonces nosotros quitamos y encontramos que había algunos lugares en donde necesitábamos información, porque el ejercicio en la parte de abajo dice: al final de cada mes se necesita lo siguiente informe: un listado de pacientes, listado de doctores, doctores por especialidad, informes de consulta realizada, informes de total de ingresos. Finalmente nosotros hicimos las clases en donde resultaron, por ejemplo, en paciente, nombre, apellido, cédula y demás. En recepción, la recepcionista ahora tenía también un nombre, un apellido, una cédula, una dirección, un salario y un horario. Y la agenda era el que contenía todos los datos. Es decir, la agenda contenía una fecha, una hora, quién es el paciente, quién fue el doctor que le atendió, quién fue la recepcionista, por qué se fue a consultar y el monto que se le cobró. Así también pudimos identificar al doctor. Un doctor tiene un nombre, un apellido, una cédula, un número de teléfono, una dirección, tiene un salario, tiene un horario y tiene una especialidad. ¿Perfecto? Entonces, si yo analizo esto que están acá, voy a encontrar que hay relación entre ellos, entre las distintas clases. Por ejemplo, nosotros tenemos que una agenda tiene un doctor. Fíjense solamente en la agenda. En la agenda dice el ID del doctor, es decir, yo en la agenda no tengo el nombre ni el apellido del doctor, pero tengo una identificación única que, si yo recurro a la clase doctor, voy a encontrar esos datos: nombre, apellido, cédula, dirección, teléfono, su salario, su especialidad, todo eso voy a encontrar. Por lo tanto, hay una relación entre una clase y otra. Es decir, hay una relación entre agenda y doctor, lo mismo que una agenda y paciente. Fíjense que en paciente hay solo ID del paciente y no hay realmente allí en la agenda, no está el número de teléfono del paciente, no está en qué fecha nació, porque esa información está en otra parte, está, que se llama paciente. Lo mismo que con recepcionista, ¿verdad? Entonces, necesariamente hay una relación entre las clases. Esa relación, las clases se pueden relacionar, como también las clases se pueden combinar. Existen ciertas cosas que se pueden combinar. Fíjense que el paciente tiene un nombre, apellido y cédula. La recepcionista tiene también. El doctor también tiene. Quiere decir que si en algún momento el doctor se enferma y él se vuelve paciente, quiere decir que la información de él va a estar en ambas partes, en el doctor y en paciente. Y ahí vamos a tener un problemita que se llama la redundancia de datos, vamos a tener en ella. Por lo tanto, nos damos cuenta que hay relación entre ellas. Entonces, ¿qué son las relaciones? ¿O qué significa eso? Indica cómo se están comunicando las clases entre sí. Cómo se relacionan entre sí. Las formas de relacionarse de las que conocemos estos tipos. La asociación, que son las conexiones directas entre ellas. La dependencia, que es cuando uno depende del otro, una conexión o una asociación que depende de ella en forma exclusiva o no exclusiva. También la herencia. La herencia es la posibilidad que tiene de que las clases se puedan juntar, combinar
y heredar también entre ellas. Gabriela, ¿me están escuchando bien? Te escuchamos bien, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Siguiendo, con la primera, que es la asociación. Vamos a mirar. La asociación es una relación directa entre una clase y otra. Es una relación de estructura en que la que describe una conexión entre ellos. Dice tiene una cardinalidad y le voy a explicar qué es la cardinalidad. Suele ser bidireccional, pero es importante a veces hacerla una unidireccional para restringir su navegación en un solo sentido. Dice. Entonces, yo puedo tener acá entre paciente y agenda, veo que hay una conexión, porque en paciente tengo todos los datos personales del paciente y en agenda tengo el ID del paciente. Por lo tanto, hay una relación entre ellos. Un paciente está registrado en la agenda. Un paciente está registrado en agenda, dice. En la agenda, un paciente puede tener varias consultas. Sí, porque un paciente se pudo haber ido un día, después se fue otro día, después le dijo el doctor vení dentro de 15 días. Quiere decir que en la agenda un paciente puede tener varias consultas. ¿Está? Entre dos clases pueden haber relación. Por ejemplo, entre una cuenta y un cliente. Un cliente puede tener una cuenta, puede también no tener un cliente una cuenta. Puede también tener un cliente varias cuentas. Y una cuenta siempre va a pertenecer a un solo cliente. Aquí, entre la universidad y un estudiante hay una asociación, porque una universidad puede tener muchos estudiantes y cada estudiante pertenece a una universidad. En un hotel, una reserva está relacionado con un cliente, porque una reserva le pertenece a un cliente. Y un cliente eventualmente podría no tener como podría tener una reserva. Entre una reserva y una pieza o un cuarto, una reserva podría tener, o sea, una reserva sola siempre dice a un cuarto, a una pieza. Y un cuarto eventualmente podría tener varias reservas en varias fechas. ¿Está bien? Entonces, antes de olvidarme, la representación de una asociación es simplemente una línea nomás, es la representación, sin flecha. Podría ser eventualmente con una flecha, como por ejemplo muestra la de la reservación a un cuarto. Es bidireccional y protege a que la referencia sea solamente de un lado. Entonces, para representar una asociación es simplemente una línea que no tiene nada. Eso significa que están asociados esas clases. ¿Está? La multiplicidad de asociaciones. ¿Qué significa la multiplicidad de una asociación? Acá puedo mover este mouse. La multiplicidad significa qué tanto se relacionan estos que están acá entre ellos, y para eso se utilizan estos numeritos que están viendo aquí, estos que están acá. Acá asterisco o 1, 1 asterisco a 1, y les voy a explicar qué son esos que se lo llaman multiplicidad. Entonces determina cuántos objetos de cada tipo intervienen en una relación. Voy a volver otra vez al anterior y ustedes van a ver que acá podría eventualmente entre reserva y clientes, cada objeto es un cliente. Entonces, un cliente podría tener varias reservaciones, varios objetos de reservación. Pero un objeto de reservación pertenece siempre a un solo cliente. Una línea de reserva no se puede hacerle a dos personas, solamente a un cliente se le puede hacer. Entonces eso es lo que dice, determina cuántos objetos de cada tipo intervienen en la relación.
Es el número de instancias, o también se puede decir que es el número de instancias de una clase que se relaciona con una instancia de otra clase. Cada asociación tiene dos multiplicidades, una para cada extremo de la relación. Esto parece así un trabalengua, parece, pero es simplemente esto que les voy a mostrar acá. ¿Recuerdan ustedes nuestra agenda? Hay una agenda en donde cada línea de esto que está acá es un objeto. Entonces, este objeto 1 es del 15 de febrero. A las 10 horas tiene reservado este paciente 005 con el doctor 002, con la recepcionista que los atendió, que es también la 002, y se fue porque tenía tos y se le cobró 150.000. En el segundo, al día siguiente, también hay una 10 del paciente 2, con el doctor 2 también, y con la recepcionista 2 también tenía tos y se le cobró 120.000. La tercera fue ese mismo día, a la tarde, a las 14 horas, vino otro paciente y le atendió el doctor con código 001. La recepcionista siempre fue la 002 y vino por motivo odontológico y se le cobró 120.000. Por lo tanto, nosotros tenemos una relación acá de asociación y la multiplicidad está indicando esto que están acá, que significa lo siguiente en este caso. Una línea de agenda pertenece a un solo paciente. Por eso acá dice 1. Vuelvo a repetir. Una línea de agenda pertenece a un solo paciente. De hecho, porque solo al 05 le pertenece. ¿Me siguen? ¿Me está siguiendo Adriana? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Y la multiplicidad del paciente con relación a agenda está así. El paciente, y tienen que mirar acá, lo que está diciendo esto es que el paciente puede no tener consulta, 0 consultas, como puede tener, asterisco significa varias consultas. A ver, me dice que la tabla paciente, si yo tuviera un paciente acá, el código por ejemplo 005, yo podría tener, acá tengo uno, pero después otro día él pudo haber tenido otra vez otro, Quiere decir que una línea de acá podría tener varias consultas, varias reservas, pero una reserva siempre pertenece a un solo paciente. A eso se lo llama multiplicidad, ¿está? Entonces una asociación está marcado con una flecha, con una línea negra que no tiene, podrían tener eventualmente puntas que indicaría quién está protegiendo a quién, y también tiene la multiplicidad. Esa multiplicidad está dada por alguna de estas que están acá. Puede ser 1, 0, 1, desde n hasta m, desde 0 hasta varios. Estos son los tipos que pueden tener, me está diciendo. Me dice que puede tener el 1, a este lado podría estar o 1 o 01 o nm o asterisco o 0. Acá puse mal, chicos. En realidad tiene que ser 0 a mucho, no es mucho a 0. Esta es la simbología correcta, ¿tá? Saida, avísame un poco, digo eso, recordame después, vamos a... Entonces, de cada lado tiene que tener necesariamente uno que los identifique. Entonces, a eso se llama una asociación o su multiplicidad. En este caso, estamos usando una reflexiva porque es una sola, y también estamos usando una n área o una que se llama de 0 a varios. Perfecto. Pasamos a la segunda, que son las dependencias. La primera es la asociación. Ahora vamos a mirar las dependencias entre las clases que puedan ocurrir. Y las dependencias están dadas por dos tipos de dependencia: la agregación y la composición.
Quiero recordarles que en realidad tanto la agregación como la composición son asociaciones. O sea que estamos hablando siempre de asociaciones, es decir, que siempre va a haber una línea negra entre ellas. Pero aparte de ser asociaciones, podrían ser también agregación o composición. Entonces, cada agregación es un tipo de asociación, sigue siendo una asociación, como también cada composición es una forma de agregación. Vamos a hablar entonces ahora de la agregación. Les vuelvo a poner otra vez en contexto. ¿Qué es lo que yo les estoy explicando? Cómo se relacionan las clases, unas clases entre otras. La primera forma de representar una unión entre clases es una línea negra y que tienen sus multiplicidades, es decir cuánto de cuánto se conectan entre ellos. Ahora estamos viendo también una forma de relacionarlos que se llama las dependencias, que pueden ser agregación o pueden ser composición. Acá tenemos una agregación. Fíjense, el doctor tiene una especialidad y una especialidad le pertenece a un doctor. Esto lo hice muy simple porque en realidad esta tiene un problema, porque si este doctor tuviera dos especialidades ya no serviría esta forma de hacer. Acá yo lo que estoy diciendo es que un doctor tiene un nombre, un apellido o varios apellidos, ¿verdad? Pero cargados dentro del mismo lugar, tiene un número de cédula, puede tener teléfono, dirección, salario, horario y tiene un lugar para especialidad. ¿Está? Si esta va a ser la conexión, del otro lado tenemos los códigos de especialidad, es decir, 01 son los alergistas, 02 son los odontólogos, 03 son los cardiólogos y así. Por lo tanto hay una relación 1 a 1 entre ellos. ¿Está? Cuando hay una relación, cuando hay una relación entre ellos de asociación y aparte hay una dependencia, se llama, y el símbolo a uno de los lados se coloca un rombo internamente en el fondo blanco, eso está indicando que es una agregación. ¿Y por qué esto es una agregación? Lo voy a explicar. Es un tipo de asociación utilizado para modelar una relación whole to its part, es decir, entero a sus partes. ¿Qué significa? Por ejemplo, el doctor es una entidad o un objeto. El doctor es una especialidad de entidad Whole y especialidad es una parte del doctor. Eso significa que el doctor es el todo y la especialidad podría ser una parte nomás del doctor. Una asociación con una agregación indica que una clase es parte de otra clase. Este tipo de asociación, la clase hijo puede sobrevivir sin la clase padre. Es decir, lo que acá está diciendo es que si el doctor no tiene especialidad, no por eso va a dejar de existir la especialidad. Es independiente, es decir, si yo borro, atiendan bien, si yo borro un doctor, no por eso va a salir la especialidad. Si este doctor se llamaba Juan Pérez, su cédula era tal, su número de teléfono era tal, su salario era tal, su horario era tal y su especialidad era cardiólogo, y acá tenían la lista de todos los datos. 02 era odontólogo, 03 era cardiólogo, 04. No porque yo desaparezca, haga desaparecer el doctor, también tiene que desaparecer la especialidad. ¿Por qué? Porque podría pertenecer a otro objeto. Entonces, cada uno de ellos son independientes. Entonces, esto está indicando de que el doctor es una entidad fuerte y que la especialidad podría sobrevivir sin el doctor. A eso se le llama agregación. Vamos a mirar ahora
composición. La composición sí ya es un poco más compleja porque está compuesto. Es decir, vamos a mirar un poco la relación entre paciente y agenda. Un paciente tiene todos los datos y una agenda están todos los datos de las consultas que se hicieron. Acá hay una relación de que un paciente puede tener 0 consultas como puede tener varias consultas. Y una agenda o una línea de agenda pertenece a un solo paciente. Y a esto también, hasta acá está asociado. Ahora lo que yo voy a decirle es que está compuesto, o sea, es una relación de composición. ¿Por qué? Y está marcado en negro. A ver, vamos a definir algunas cuestiones relacionadas con la composición. En este caso, el ciclo de vida de una instancia de clase hijo depende del ciclo de vida de una instancia de clase padre. Es decir, fíjense qué ocurre. Si yo borro el paciente, un paciente, automáticamente su hijo se pierde esta información. ¿Por qué? Porque acá había un código de paciente. Si yo borré su código acá, este no va a poder subsistir y va a desaparecer de su sistema de información. Por eso es que los programadores, cuando realizan un sistema, tienen que cuidar que no se pueda borrar un paciente que ya tenga una agenda. Imagínense ustedes en la facultad, ustedes son alumnos, ustedes tienen un nombre, apellido, un cédula, y por otro lado tienen notas. Y la nota dice ahí, en fecha tal, en tal asignatura, el alumno tal quitó tal nota. Pero si yo borro el alumno, automáticamente se elimina todas sus notas, porque son dependientes, son compuestos, son. Entonces, otra característica de la composición es que para diseñar una relación entre ellos, tiene que estar el rombo, tiene que estar pintado de negro. Tiene que estar, el fondo tiene que ser claro. ¿Tá? También una instancia de la clase agenda debe tener al menos una en la clase doctor, en este caso en la clase paciente, perdón. Es decir que si hay un paciente que está acá, necesariamente tiene que haber el paciente. Y no al revés, un paciente podría no tener no estar agendado, pero si está agendado, necesariamente tiene que tener un paciente. En este tipo de relaciones, si una instancia doctor se elimina, automáticamente la instancia agenda también se elimina. ¿Qué estoy diciendo? Recuerden, esto que está acá es una clase, pero en la realidad nosotros no vamos a la clase, vamos a usar los objetos. En los objetos lo que están los datos. Entonces hay varios objetos porque hay varios pacientes. Supónganse que hay 200 pacientes, entonces hay 200 objetos en donde cada objeto se identifica de una manera única. Entonces, si yo borro un paciente, automáticamente elimino en el otro lado todo lo que tiene ese paciente, se va a eliminar. Por lo tanto, hay una dependencia en este caso. En el otro caso también es una dependencia, pero no es una dependencia muy fuerte. Es una dependencia fuerte y esta es una dependencia débil. ¿Me están siguiendo, Gabriela? ¿Están escuchando bien? Sí, profe. ¿Qué estás viendo en la pantalla? El tema de composición. Ok, perfecto. Muy bien. Otra característica importante es que la clase hijo solo puede relacionarse con una instancia de la clase padre. Esa es otra característica que tienen. Es decir, cuando ustedes ven que hay una asociación, esta es una asociación y aparte de ser asociación también es una composición. Si ven ustedes un negrito de estos lados, eso significa necesariamente que de acá se viene y se une con un solo paciente. De hecho, una línea, una consulta, una reserva que se hizo pertenece siempre a un solo alumno. Entonces, es claro que
Un hijo solo tiene un padre, hasta en esto, ¿verdad? Bueno, y la última es la herencia. A ver, repasemos otra vez. Nosotros dijimos que las clases tienen relación entre ellas. Y tenemos 3 clases de relaciones. Una es la asociación. La otra es la dependencia. la dependencia. La dependencia tiene otra vez 2 tipos de dependencia. La dependencia de agregación y la dependencia de composición. Y ahora le voy a hablarle de la última, que es la herencia, que también se lo llama, en realidad su nombre es la generalización y especialización, pero también en su nombre más natural es la herencia. Y en programación también se usa mucho el concepto de la herencia. Fíjense que yo puedo tener acá perro y acá puedo tener collie, boxer, dálmata. Todos son perros. Pero esto es un objeto boxer que podría y que tiene las características de una superclase que se llama perro. Los dálmatas también tienen una característica, o sea, tienen características especiales, pero en el fondo todos siguen siendo perros. Si yo miro en la que nosotros habíamos visto, acá podemos ver que paciente está compuesto de ID, nombre, apellido, cédula, número de teléfono, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, dirección. El doctor también está compuesto de ID, también está compuesto de nombre, de apellido, de cédula. Acá hay algunas diferencias ya entre ellos. Dirección, seguimos teniendo acá también dirección. Dirección. La recepcionista también tiene, pero tiene otras características que no son comunes para los demás. Por lo tanto, nosotros nos estamos dando cuenta aquí que eventualmente nosotros podríamos cargar una información 2 veces. Como les dije, si un doctor se enferma, él pasa a ser paciente. Como doctor no es lo mismo que paciente, se va a tener que cargar los datos de paciente en ese momento. Por lo tanto, vamos a estar haciendo una duplicación de información. Entonces, allí existe el concepto de la herencia. Es decir, podríamos analizar mejor la información y tener una clase que se llame persona, que tenga dentro el ID, el nombre, apellido, cédula, y número de teléfono y dirección. Que esto que está acá son comunes para el paciente, son comunes para el para el doctor, y son comunes para la recepción. Por lo tanto, esto que está acá va a estar cargando por única vez las informaciones, pero si es paciente, entonces él va a llevar más el grupo sanguíneo, la fecha de nacimiento, ¿tá? Entonces tenemos una herencia acá, es decir, paciente hereda de personas, doctor hereda de personas y recepción hereda de personas, ¿tá? Y le agrega algunos atributos especiales, como por ejemplo la recepción del salario, el doctor es su salario, su horario y su especialidad. Acá nosotros eventualmente podríamos volver a hacer herencia otra vez, porque acá hay 2 salarios y hay 2 horarios. Es decir, nosotros podríamos tener salarios y horarios otra vez aparte, y que esta recepción, aparte de heredar de persona, también herede de otro lugar que pueda ser salario, ¿tá? Entonces, de esta manera nosotros conseguimos mejorar aún más todavía la clase. ¿Está bien?